La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Le damos la cordial bienvenida a esta hora a don Rubén Arrati. Él es el director de investigación de metales base y metales preciosos de la consultora Wood Mackenzie, una reconocida consultora a nivel internacional. Don Rubén, qué gusto saludarlos. Gracias por atender esta comunicación, como siempre, con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Para mí es un gusto, señor Hernández, gusto saludarlo. Usted acaba de participar con mucho éxito, porque ha sido bastante comentada en términos positivos su exposición en la Cumbre Perú Sostenible, que ha congregado un conjunto de profesionales de nuestro país, ¿no?, para echarle una mirada a nuestro país, pero también al futuro, ¿no? Y usted se planteaba justamente en esta reunión que culminó ayer, si verdaderamente tenemos conciencia de la crisis que vivimos, los seres humanos, y también se hacía otra pregunta al inicio, ¿no? ¿Cómo estamos evolucionando ante la realidad? Si somos conscientes de ello. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, en realidad el evento de Perú Sostenible es un evento que fue para mí un placer, un gusto, digamos, estar participando en esta cumbre, donde se habló mucho de cómo hacer sostenible la prosperidad. Y obviamente hemos llegado, el mundo entero ha llegado a una situación que yo lo ponía a manera de ejemplificar. Es casi el choque del progreso versus el choque de la crisis climática. Dos trenes que caminan a 500 kilómetros por hora. Sabemos que van a chocar, sabemos que va a ser trágico, pero no sabemos cuándo, ¿no? Porque se siguen consumiendo combustibles fósiles que representan el 85% de las emisiones. Y esto significa de que todos los países del mundo, unos más, otros menos, van a sufrir catástrofes, van a sufrir incendios, van a sufrir inundaciones, van a sufrir sequías. Y la gran pregunta es si el Perú u otros países, especialmente los países pobres como el Congo, etcétera, están preparados para soportar estas crisis, estas avalanchas de crisis, digamos. Y de alguna manera, yo siempre menciono de que se habló de sostenibilidad ahí, me pareció excelente los expositores, pero un país no puede ser sostenible con 30% de pobres. Un país que todavía vive con $18 al día, eh, cuando el promedio del mundo estamos hablando de $32, prácticamente el doble, comparado con Chile, que es $40. Un país así no es sostenible y entonces, ¿qué hacemos para hacerlo sostenible? Y la respuesta parece sencilla, eh, pero hay que convencer a las comunidades, a todo el mundo, de que la única manera de que el país, el Perú y otros países tengan, digamos, vacas lecheras que les permita ahorrar y tener suficientes recursos financieros, porque un país que no tiene ahorros, una persona que no tiene ahorros está al borde del precipicio. Y ese es el punto central aquí, es decir, el sector minero puede y debería ayudar a amortiguar estos golpes con la rentabilidad que puede producir y donde la relación ya es en el Perú y en Canadá, en Australia, es una relación yo gano, tú ganas, tú prosperas, yo prospero, ¿no? Entonces, el punto aquí, yo estoy viendo de que la presidenta y los ministros han decidido poner en emergencia la situación, digamos, de delincuencia que hay en el país, pero si no hay empleo, debería ponerse en emergencia, digamos, la creación de empleo, de que los proyectos salgan a altísima velocidad. Eso debería ser de ponerse en emergencia, ¿no? Es demasiado lento la salida de proyectos y la pobreza sigue aumentando. El producto de la pobreza es la informalidad, producto de la pobreza, no toda, pero es una parte significativa, es la delincuencia. Si no hay empleo, no hay forma de hacer sostenible al país, ¿no? Don Rubén, usted es una persona muy preocupada por el futuro de nuestros jóvenes en el país, las veces que he conversado, ¿no? Y también usted siempre se ha preguntado por qué no aprovechamos nuestras potencialidades, ¿no? No generamos inversiones responsables que permitan desarrollo, estas que permitan acceso a mejores oportunidades laborales profesionales.
En nuestro país, usted maneja muy bien esta cifra, el número de jóvenes de entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan, son conocidos como los ninis actualmente. Ha crecido de una manera además significativa después de la pandemia, ¿no? Y hoy, de acuerdo a indicadores de prestigiadas instituciones como el IPE, el propio Instituto Nacional de Estadística e Informática, tenemos 1.200.000 jóvenes que no tienen oportunidades laborales, ¿no? Que son más de 300.000 de lo que se presentó antes de la pandemia. La gran pregunta es, ¿qué futuro les espera, don Rubén? Esa es la pregunta de usted es excelente realmente. Es decir, es una tragedia para la gente joven, es una tragedia que estudien en las universidades, en los institutos técnicos, salgan y no tengan ninguna posibilidad de empleo. Entonces, qué opciones tienen? Una es irse al extranjero, es decir, la gente joven debería desesperadamente aprender inglés, tratar de irse van a pensar que soy pesimista, pero esta es una realidad. Muchas de las personas que vivimos de mis amigos que tengo en el sector minero y que son gerentes, etcétera, muchas de esas personas tienen a sus hijos en el extranjero. ¿Por qué? Porque vivir en un país como este, es decir, la otra opción es que creen su empresa, pero usted crea su empresa, inmediatamente le caen los extorsionadores y lo matan. Entonces, esa situación es gravísima. Por eso yo menciono de que se tiene que tener bien claro en el Perú, nuestros dirigentes políticos, porque los empresarios ya hacen su parte, tremenda, lo hacen de la manera más excelente, y es otra cosa que la población debería dar la bienvenida, que vengan cientos, miles de empresarios para que puedan dar empleo. Pero el gobierno lo que tiene que tener claro es de que tiene que apoyar, digamos, a los proyectos y ponerlos en estado de emergencia para que salgan los proyectos de manera masiva. Es algo gravísimo lo que pasa. Entonces, los jóvenes no tienen ninguna esperanza, y cuando a mí me pregunta algún amigo o algún taxista qué va a pasar con mis hijos, lo que les explico es que aprendan computación, matemáticas, sepan inglés y traten de aspirar a irse fuera del país a países más desarrollados, ¿no? Pero la otra opción es que siempre hay espacio para la gente buena, para la gente que es capaz, que se desarrolla, pero aún la gente que tiene hasta posgrados está sufriendo por conseguir empleo. Entonces, el país se desangra hablando mucho de la corrupción, que es cierto, hay que combatirla, qué duda cabe, pero no es justo que en programas de radio y de televisión todo el tema es corrupción, y absolutamente, y por eso que yo lo felicito a usted, de que invite a gente que vea también el otro lado de la moneda, cómo salimos de esto, cómo creamos empleo, cómo mostramos la parte positiva que tiene el país. El Perú es un país que ha manejado muy bien sus indicadores macroeconómicos, es lo que no nos ha hecho caer, ha desarrollado proyectos, solamente los 3 proyectos que tenemos de Antamina, los proyectos de Antamina, Cerro Verde y Sao del Perú, en los últimos 12 años ellos han pagado 22.000 millones de dólares en impuestos. Ese tipo de proyectos necesitamos que salga La Granja, necesitamos que salga Michiquillay, necesitamos que salga, qué bueno que esté a punto de salir Tía María, sería una bendición en el norte igual, es decir, y necesitamos que también se diversifique, la agroindustria salga, se piense en grande, ¿no? Para esto del puerto de Chancay me parece extraordinario, va a reducir los costos de flete terrestre y va a conectar el Asia hacia el año 2050 va a representar el doble de la economía de Norteamérica, ¿no? Entonces, hay que apuntar a eso y hay que pensar en grande, pero al mismo tiempo, si bien es cierto hay que pensar en grande en el mediano a largo plazo, el gran desafío es el corto plazo. Como decía el gran economista Keynes, en el largo plazo ya todos estamos muertos. Hay mucha gente que hoy día está sufriendo la miseria, y cuando hay hambre y miseria, cuando hay desnutrición, eso te deja marcado de por vida. Entonces, ese es el punto central aquí. Los grandes líderes deberían juntarse y ver cómo acelerar esto, porque no es justo que un proyecto de minero para que salga tenga que demorar 2 décadas, 3 décadas. Eso es inconcebible de un país pobre, ¿no? Quiero volver al tema
de los jóvenes. Hace unos días yo conversaba con el decano del Colegio de Economistas de Piura y me lo graficaba don Rubén de manera muy puntual, que Piura, siendo una región de muchos recursos, que tiene un alto índice de potencialidades, también tiene un alto índice de informalidad y además un gran número de jóvenes. Y me puso como ejemplo el caso de Tambo Grande, donde los jóvenes, al no tener oportunidades ni laborales, ni menos de formación educativa, aspiran solamente a tener un mototaxi o a tareas que son poco remuneradas, ¿no? Y al igual que Tambo Grande, entiendo usted conoce porque usted ha viajado por todo el país, ocurre en otros puntos del territorio nacional. Los jóvenes no tienen oportunidades. Y en este caso, como me lo graficaba con mucha precisión el decano de economistas de Piura, a lo mucho que aspiran a es un mototaxi, que siendo un trabajo decente no le ofrece un futuro promisorio. Es, eh, bueno, para serle sincero, este gobierno actual que tenemos de la señora Boluarte, es un gobierno que a veces la gente se olvida de dónde partió la señora Boluarte, es decir, partió de un gobierno desastroso como del señor Castillo, le dejó, la herencia que recibió la señora Boluarte fue desastrosa, ¿no? Es decir, las minas se paraban, Cuajone llegó a parar después de 50, 60 años, nunca en la vida había parado, era un desastre, y eso muestra de que la gente, si piensa un poco, jamás debería votar por gente que no tiene experiencia, por gente que es claramente inepta para poder gobernar un país. Es injusto lo que le han hecho al Perú, este señor Castillo, y todos los ministros que tenía, ¿no? Era increíble, realmente nombraban ministros que no sabían ni qué hacer, ¿no? Es decir, no conocían absolutamente nada. Eso no debe ocurrir hacia el futuro. Esta señora, la señora Boluarte está, en mi opinión, haciendo lo mejor posible, pero le empiezan a poner trancas y comienzan a hablar de corrupción. Está bien, si al final del día sale de su gobierno y la quiere, pero está bien, pero déjenla trabajar, dejen trabajar a los ministros. La gente se muere de hambre. Hay gente que habla incluso hoy día de cambiar a la presidenta y de vacarla. Eso es inaudito. ¿Quién sufre en esa situación? No va a sufrir la gente que tiene plata, no va a sufrir la gente que tenemos un empleo bueno, va a sufrir la gente pobre. El país se iría nuevamente al hoyo y la gente pobre nuevamente generaríamos más pobres y después la gente se queja ¿por qué hay tanta delincuencia? Porque la gente no tiene que comer y mucha gente se va a la minería informal a deforestar las tierras porque no tienen otra opción. La gente trabaja en la basura porque no tienen otra opción. Esa gente no son criminales como la gente que trabaja en Mesa Redonda o en Gamarra, que invaden las calles. Es ilegal, sí, pero no son delincuentes. Los delincuentes que trabajan en el sector minero es otro tipo que están utilizando al sector minero informal para poder meterse a la delincuencia ahí, y a esa gente hay que combatirlo, obviamente, ¿no? No dejan trabajar ni a los pequeños mineros ni a las empresas formales, ¿no? Estamos dialogando con don Rubén Arrati, él es director de investigación de metales base y metales preciosos en la consultora Wood Mackenzie. Usted es un ciudadano del mundo, don Rubén. ¿Qué es lo que mueve a un país? ¿Las inversiones privadas y el desarrollo del conocimiento? ¿Eso es lo que mueve el mundo? Muy buena pregunta. Mire, de alguna manera la pregunta la podemos formular. ¿Cómo puede prosperar un país? ¿Sí? ¿Cómo puede prosperar un país? La forma como el mundo ha prosperado ha sido a través de la inversión y la innovación. El país no tiene esa capacidad de innovar, y llamémosle al estilo americano o al estilo de los chinos, porque no hemos desarrollado digamos, capital humano con altísimo conocimiento, no lo hemos desarrollado todavía. ¿Qué tenemos que hacer como país? Un país pobre lo que tiene que hacer es atraer inversionistas, traer los inversionistas, y después, ¿qué tenemos que hacer? Que haya libertad. La gran ventaja que tiene el Perú, que es un país de economía social de mercado, donde los inversionistas pueden invertir, pero hay que regular esa libertad, pero regularla, no sobreregularla, porque si usted sobreregula, mata la inversión, y es lo que está pasando en el Perú. Esa es la fórmula del éxito, traer inversión, pero hay que facilitarles que la inversión, digamos, se plasme para que la inversión sea efectiva. Como mencioné, no puede ser que demoren tanto un proyecto. Y la otra, digamos, ya pensando en el mediano y largo plazo, cómo
¿Cómo ha hecho China, digamos, para salir al desarrollo? Los chinos lo que hicieron desde que el señor Deng Xiaoping tomó el gobierno, él lo que dijo es, eh, lo que él mencionó en el año 1978, justo cuando digamos, acababa de morir el señor Mao Zedong, que había dejado un desastre su economía. El señor Deng Xiaoping dijo: ser pobre no es socialismo, busquemos ser ricos y después nos preocupamos por otras cosas. De otra manera seremos barridos por los poderosos. Y yo también le agregaría: de otra manera seremos barridos por la crisis del cambio climático, por la crisis, por el caos de la pobreza, etcétera. En otras palabras, sin crecimientos, sin eliminar la pobreza, no es posible, no hay prosperidad para todos. Eso es una utopía. Es decir, para que un país salga, tiene que eliminar la pobreza, pero al mismo tiempo tiene que crear capital humano. Los chinos hoy día tienen 400.000 chinos estudiando en Estados Unidos, 230.000 en Australia y 160.000 en Inglaterra. Es decir, esa es la forma. El Perú debería mandar por cientos o miles a gente al extranjero. Si regresa el 30%, necesitamos también crear capital humano que nos ayude a pensar mejor, porque de hecho, si no trabajamos en equipo, si no tenemos un equipo grande que trabaje que sea fuente de conocimiento, una persona no cambia el mundo, es un equipo lo que cambia el mundo, ¿no? Aprovecho esta conversación, sí, don Rubén Arratia, para preguntarle lo siguiente, ¿no? Y sobre todo pedir una opinión técnica. Usted ha viajado por todo el mundo, conoce proyectos mineros de talla mundial, ¿no? Hace unos días, Proinversión, que es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, y el Ministerio de Energía y Minas han lanzado una iniciativa privada del proyecto El Algarrobo, que está ubicado en el norte del país, en la zona de Tambo Grande, en la comunidad de Locuto, y que además es una de las zonas más pobres en el país, ¿no? Pero ya surgen voces como la del gobierno regional y su propio gobernador, Luis Neira, y también el alcalde distrital de Tambo Grande, donde se ubica el proyecto, bajo el argumento que las fuentes de agua, los valles no se pueden poner en riesgo por una actividad minera. Usted que ha recorrido casi todos los proyectos mineros en el mundo de talla mundial, ¿es compatible una minería moderna responsable con agricultura sostenible? Ah, gracias por la pregunta. Es cierto, yo vengo 35 años recorriendo Latinoamérica, desde Sonora en México hasta Tierra del Fuego en Chile, y cada año visito y he estado pues en operaciones donde la agricultura y la minería tranquilamente sobreviven. Por ejemplo, en Chile tenemos la operación, una de las operaciones más grandes que es la subterránea andina, que opera en los Andes, que es agrícola. Tenemos el Teniente, que es una mina subterránea gigante que opera en una zona también agrícola. Tenemos en Copiapó, en Tierra Amarilla, es una zona, digamos, agrícola también, y hay varias empresas mineras. Como mencioné algunas veces, en Brasil, Carayás, en Guacarayás operan las minas de hierro más grandes del mundo, o la segunda más grande del mundo, y operan en una reserva nacional. Hace poco, en el 2019, arrancaron dos proyectos muy grandes con el asesoramiento de Wood Mackenzie. Ecuador ha empezado a diversificar su economía porque el petróleo no tiene futuro a mediano a largo plazo, y han arrancado dos proyectos, Mirador y Fruta del Norte. ¿Y dónde han arrancado? En zonas totalmente llenas de verde, ¿no? La floresta está ahí presente, los ríos. ¿Y por qué la minería y la agricultura pueden sobrevivir? ¿Por qué? Porque hoy día estamos en la era de la tecnología de inteligencia artificial, de la era de la tecnología de ciencia ficción. Los robots hoy día operan, hacen benchmarking. Es decir, la minería tiene la tecnología, la más alta tecnología, es líder en eso, y tranquilamente puede minimizar el impacto ambiental. Con mayor razón, si un proyecto va a ser subterráneo, el impacto va a ser prácticamente nulo. Y además hoy día todas las empresas mineras operan con lo que se llama la economía circular. Nada se emite ni por el aire, ni con el agua, y si por A o B sale agua, tiene que ser tratada para ser consumida, etcétera. Entonces,
Ese es el otro gran problema que tiene el país, que lamentablemente vivimos la era de la desinformación y la gente cree que información, con todo respeto a usted, señor Hernández, la gente cree que informarse es escuchar radio, mirar televisión o comunicarse por las redes sociales. Eso no te provee nada, la gente tiene que estudiar y tiene que pasar por la universidad. Si quiere saber cómo es una empresa minera, tranquilamente puede entrar a sus reportes de sostenibilidad y ver cuánto consumen de agua, cuánto de impuestos pagan. Es solamente para, es bueno, digamos, ejemplificar el caso de los sueldos y salarios. Como yo le mencioné, el Perú, las tres grandes empresas del Perú, que son digamos, Cerro Verde, Antamina y Sal del Perú, pagaron 22.000 millones de dólares. Solamente esas tres, ¿ah? En el caso de Chile, las tres empresas más grandes, pues Escondida, Antofagasta Minerals y Collahuasi, pagaron 30.000 millones de dólares. Las empresas ganaron bastante dinero, pero lo que la gente se olvida es que esos 22.000 millones se triplican, porque el doble se gana por sueldos y salarios. Las empresas mineras pagan mucho más que la agricultura paga salarios pobres, ¿sí? Y en algunos casos miserables. Y al sector minero, uno tiene que apuntar hacia las empresas que van a pagar un sueldo decente, un sueldo con el que puedas tú poder mirar el futuro, y de esa manera un país crece. Yo me acuerdo que el señor Luxi, uno de los millonarios más grandes de Chile, una vez le pregunté, pero los costos de Chile están subiendo y el costo de la mano de obra en Chile está subiendo, porque el costo de la mano de obra en Chile es el doble del Perú en el sector minero grande. Y él me respondió y me dijo, me da mucho gusto que así sea. Es decir, cuando la gente gana más, va a poder adquirir más lo que producimos. Y esa es la filosofía que deben tener los pequeños y medianos empresarios. Deberían pagar bien a su gente y eso retroalimenta la economía y al final van a estar todos bien, ¿no? Pero sí se puede hacer minería y sí se puede hacer agricultura. Es decir, en Australia se hace igual, en Canadá igual. Es mentira, es falso que son, digamos, que no son, que pueden ser excluyentes, digamos, que todas minerías, ¿no? O que digas agua sí, minería no. De hecho, quien consume más agua es la agricultura, de lejos, de lejos. Por eso que hoy día se está, a la luz del cambio climático, se está tratando de evitar de que la gente coma carne. ¿Por qué? Porque cuando tú comes 1 kilo de carne, produces 42 kilogramos de 42 kilogramos de CO2 equivalente. Es decir, comer carne estás contribuyendo al calentamiento global. Hay que comer pollo, hay que comer chanchito, hay que comer pescado, y de esa manera vas a contribuir a que el cambio, a hacer más sostenible el mundo y a contribuir a que la crisis de cambio climático sea menor, ¿no? Es decir, yo sé que van a decir, bueno, nosotros somos una pequeña parte, todos tenemos que empezar con un granito de arena, todos, absolutamente todos. Las grandes empresas lo están haciendo, las empresas mineras están ajustando. El sector minero, dicho sea de paso, solamente representa el 5 o 6% del ajuste, del ajuste en la crisis climática. Se van a necesitar invertir como entre 50 a 74 trillones de dólares para transformar la economía del mundo, ¿sí? La economía del mundo hoy día estamos hablando de 110 trillones de dólares, y el sector minero de ahí representa entre 2 3 trillones, en que representan el 5 o 6% del problema. Pero el sector minero al mismo tiempo es una gran parte de la solución, porque sin cobre, sin litio, sin cobalto, sin grafito, no es posible hacer la transición energética y la crisis va a ser gravísima, ¿no? Don Rubén, lo están escuchando en estos momentos en Tambo Grande, donde tenemos sintonía, y en otros puntos del país. Me hacen una pregunta, tanto en Tambo Grande como también en Lambayeque, donde nos escuchan, ¿no? Eh, lo que constituye un proyecto de mina subterránea, ¿no? Porque hoy se desinforma mucho, se dice que un proyecto de mina subterránea, y aquí esto está ocurriendo en nuestro país, ¿no? A propósito del proyecto que le mencionaba, el Algarrobo, ¿no? Hay quienes dicen que e insisten que este será un proyecto contaminante y pone en riesgo la superficie. Ilústrenos, por favor. Ya, ok. En, en Chile iba a salir un proyecto de una empresa minera, no me gustaría mencionar el nombre, en el centro de Chile, que iba a salir como Open Pit. Estaba cerca de glaciares y los políticos y los reguladores dijeron, no señor, no puede usted sacar ese minería a cielo abierto, va a tener que ser subterránea. Entonces ahí la opción es que sea subterránea para que no impacte el medio ambiente.
En México, el presidente López Obrador, que acaba creo de retirarse, se está retirando, él ha sacado una legislación por la cual querían prohibir los open pits, la minería a cielo abierto, y que todo sea subterráneo. Si el proyecto, si algún proyecto en Perú quiere ser subterráneo, bienvenido. Y las empresas, los proyectos de Open Pit hoy día se puede, inclusive los proyectos de mina superficial, también pueden operar sin ningún problema. De hecho, operan en muchos lugares del mundo. La mayor parte de la minería de cobre es minería superficial. Pero si ya tanto están preocupados por el ambiente, ya ok, minería subterránea. La minería subterránea es a 100, 200, 300 bajos debajo de la tierra, ¿no? Entonces, llegan a 400, 500, 600 metros, entonces no hay ninguna posibilidad de que se impacte, y existe pues la tecnología. Por ejemplo, si encontrasen agua ahí, ellos simplemente la derivan. Existe tecnología, lo que la gente, las comunidades son gente, la pobre gente de la comunidad, los engañan, la gente que no cree en el sector minero, que sigue pensando que el sector minero opera de la forma como operaba en los 60, en los 70, donde las corporaciones en todo el mundo eran mercantilistas, yo gano y tú pierdes. Hoy día nadie puede hacer eso, nadie, porque gracias a las redes sociales y al Internet uno puede entrar a los reportes anuales de las empresas, analizar todo lo que están reportando, y las empresas son chequeadas también. Cuando tú vas a reportar a London a la Bolsa de Valores de Londres o a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, te chequean si estás cumpliendo con lo que se llama los factores de sostenibilidad, que son medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza corporativa. El mundo ha cambiado, los comuneros no deberían dejarse engañar. Cuando una empresa minera opera, que visiten Antamina, a las comunidades, que visiten las Bambas, que visiten cómo está Arequipa, que visiten como Moquegua. Es extraordinario lo que la minería le está dando a estas regiones, ¿no? Entonces ellos no deben tenerle miedo al cambio. El problema es que todos los seres humanos siempre tenemos miedo al cambio, y de ese miedo se aprovechan algunas organizaciones que le meten miedo a la gente y los paralizan. No deben dejarlo, porque está en juego el futuro de sus hijos, ¿no? De la gente joven, ¿no? Muy bien, don Rubén, yo le agradezco la gentileza que siempre tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional, y quiero pedirle un comentario final. Usted culminaba en esta cumbre sostenible que si en el Perú no aprovechamos las potencialidades, si no fomentamos inversiones privadas, si no generamos conocimientos, nos vamos a quedar rezagados. ¿Ese es el reto que tenemos? Exactamente. Es decir, hoy día, solamente para que tengan una idea, en 1990, un ciudadano peruano ganaba $10 al día. En dólares de hoy día, usted tenía en cuenta la inflación, dólares de hoy día, $10. Hoy día gana $18 al día. Pero Chile se ha disparado. ¿Y cómo? Lo ha hecho en base a su minería. En 1990, Perú tenía 10, Chile tenía $15 al día. Y hoy día prácticamente Chile se ha separado prácticamente del Perú, gana $40 al día comparado con los $18 de Perú, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho? Ha sabido aprovechar ellos desarrollaron todos sus proyectos mineros, sus megaproyectos de clase mundial en los 90, y le sacaron muchísimo provecho. La cantidad de impuestos que han pagado las empresas ha sido maravillosa y ha dinamizado la economía, ¿no? Entonces, ahora, ahí es cierto que Chile también tiene problemas hoy día de delincuencia y todo eso, pero lo más importante, como dije en algún momento, de que cuando un país tiene ahorros, cuando tiene una vaca lechera que te genera ahorros y te genera impuestos y te genera empleo, tú tienes capacidad de hacer resiliencia, ¿no? La resiliencia no es factible. Mucho se habla de resiliencia, que es la capacidad de, si probablemente tienes un gran problema y te caes, te levantas, digamos, te empiezas a levantar, pero jamás te vas a poder levantar si no tienes recursos económicos. Así de sencillo. Es decir, lo que hace a una nación poderosa es que tenga recursos económicos. Y para que tenga recursos económicos, tiene que hacerlo a través de la inversión. Y entonces, la gente, Latinoamérica, lamentablemente, todavía en Latinoamérica, ¿sabe cuánto gana el promedio de Latinoamérica? $8 al día, ¿no? Latinoamérica le falta mucho porque
se tiene pues la mentalidad a veces de este señor Evo Morales, o la mentalidad del señor Castillo acá en Perú, o mentalidades así arcaicas, que no tienen esa posibilidad. Mejor dicho, los políticos, ¿qué deberían hacer? Viajar, comparar, es decir, lo que hizo Deng Xiaoping en el 78. Él hizo un benchmarking, se fue a Japón, se fue a Europa y comparó cómo es posible que China estaba tan atrasado. China vivía con 1.2 dólares dólares de hoy día, en 1980, 1.2 dólares al día. Era una sociedad totalmente colapsada. Hoy día vive con 36 dólares al día. ¿Cómo? Abriéndose el mercado, dándole la bienvenida a la inversión, teniendo paciencia, y hay que tener paciencia también. Hay cosas que no mejor dicho, las empresas inicialmente cuando salen no pagan impuestos porque han invertido, tienen que descontar, pero apenas pagan todo, recuperan su dinero, la cantidad de impuestos es impresionante, ¿no? Entonces hay que apuntar a eso, y a la gente joven simplemente decirle de que, primero a los comuneros, que dejen sacar los proyectos, les va a hacer bien, que visiten cómo se están haciendo millonarios muchos comuneros en Las Bambas, muchos comuneros en Ancash, en Arequipa, empresas comunales o de la región, que viajen, que vean, que hagan análisis comparativos. Si no quieren si no pueden viajar al extranjero, tienen acá en el Perú para visitar las empresas, ¿no? Pero sí es extremadamente importante que los políticos hoy día, para combatir la delincuencia que está habiendo, tienen que declarar en emergencia la salida de proyectos, ¿no? Es decir, no puede ser que el gerente que administra agua en Perú se dedique a administrar agua sin tener en cuenta el empleo. El que administra la deforestación se administra solamente la parte agrícola y sin mirar el empleo. Todo el mundo debería mirar, ok, ¿cómo hacemos? Vamos a tratar de optimizar, de racionalizar el uso del agua, pero al mismo tiempo tenemos que crear empleo, porque si todo el mundo debería apuntar, y en ese sentido creo que también hay una crisis institucional. Está mal organizado el organigrama del país, porque no te permite, digamos, sacar a la velocidad que quieres, digamos, los proyectos, ¿no? Debería reconsiderarse eso, y que los expertos estudien como lo ha hecho Milei, ¿no? El señor Milei lo que ha hecho es reestructurar su aparato, digamos, gubernamental, y de esa manera tratar de que cuando ya esté listo, empezar a sacar los proyectos, ¿no? Igual en el Perú se tendría que hacer eso, ¿no? Y por ejemplo, en el Perú es una pena que no exista una institución, un cerebro institucional que ayude a pensar al gobierno. Es decir, en Chile tú tienes un cochilco que te asesora a los ministros, te dice hacia dónde va a ir el precio, qué está pasando con el agua, qué pasa con la energía. Acá no hay nada. Acá tienes 2, 3 personas en el Ministerio de Energía y Minas, o 4, no sé, que estudian. Cuando renuncian, nuevamente hay que volver a empezar. No hay una institución. Se tiene que crear una institución que permita ayudar a los políticos a mirar el corto, mediano y largo plazo con estrategia. Un país que no tiene estrategia también está destinado a colapsar, ¿no? Y la otra es la pequeña y la minoría informal tampoco tiene el apoyo del gobierno, porque simplemente andan a la deriva, porque no hay una institución como en el caso de Chile que se llama ENAMI. Es una institución que ayuda a los pequeños mineros a tratar de convertirse en medianos mineros, etcétera, y a pagar sus impuestos y ser sostenibles, ¿no? Don Rubén Arratia, director de investigación de metales base y metales preciosos de la consultora Wood Mackenzie, sumamente reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias y felicitaciones por el éxito alcanzado con su presentación en la Cumbre Perú Sostenible. Muy amable, muy gentil. Todo gusto, señor Hernández. Un gusto saludarlo, y mis mejores deseos a usted, que siga en esta línea de no solamente a comunicar las cosas malas o los casos de corrupción, que es importante combatirlas, pero fundamentalmente yo diría que habría que dedicarle, yo diría el 80-20, el 80% dedicar a ver cómo ayudamos a sacar a la gente. Lo que me motiva aquí a darle la entrevista a usted y participar en esto, lo que me motiva es ayudar a la gente, ayudar a mirar mejor cómo salir de esta crisis. El Perú sigue, es una crisis, pero así inmensa, donde no hay esperanza para la gente joven, y tener la oportunidad de estar con usted y de dirigirme a sus millones de oyentes, es un honor para mí dirigirme a la gente para poder tratar de ayudarlos. Lo único que me motiva es eso, ayudar a la gente, y a través de esta entrevista me ha permitido ayudar a la gente, señor Hernández. Muchísimas gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.